En el corazón de muchas religiones encontramos una figura central, el sacerdote, ya sea oficiando misas, liderando oraciones o realizando rituales. Estos ministros desempeñan un papel fundamental en la vida espiritual de sus comunidades. Pero, ¿qué tan similares o diferentes son estos roles en las diversas tradiciones religiosas? De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. Hola de nuevo, soy Vitalino Ajanel y respetuosamente le pido que me acompañe hasta el final de este episodio. Hoy daremos revista al interesante mundo del sacerdocio, buscando puntos en común y estableciendo diferencias. También haremos una reflexión sobre el diálogo ecuménico. Definición del sacerdocio. Definición del sacerdocio católico. El sacerdocio en la Iglesia Católica es un sacramento que implica la ordenación y la capacidad de celebrar los sacramentos, predicar y guiar a la comunidad. Sacerdocio en otras religiones. El sacerdocio en otras tradiciones como el rabinato en el judaísmo y los imanes en el islam también cumplen funciones de liderazgo espiritual y comunitario. Similitudes entre los sacerdocios. Liderazgo espiritual. Tanto el sacerdote católico como otros líderes religiosos actúan como mediadores entre lo divino y la comunidad. Funciones ceremoniales. Todos realizan rituales como bodas, funerales y servicios religiosos, que son fundamentales para la cohesión social. Educación y formación. La formación teológica es esencial en todas las tradiciones, aunque varía en contenido y de duración. En general son similares en la vocación, el llamado a servir, la preparación, estudios y rituales de iniciación, la función, oficiar ritos y brindar orientación espiritual. Diferencias clave. Los sacerdotes católicos hacen un voto de celibato, mientras que muchos líderes religiosos en otras tradiciones pueden casarse. Sacramento frente a ritos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Otras religiones pueden tener ritos que no se consideran sacramentos. Autoridad y estructura. La jerarquía católica es muy estructurada con el Papa a la cabeza. Otras religiones pueden tener estructuras más descentralizadas. En términos generales, las diferencias son naturaleza del sacerdocio, sacerdocio ministerial versus sacerdocio común en el catolicismo. Sacerdotes como intermediarios versus guías espirituales en el budismo. Sacerdotes como líderes religiosos versus servidores de la comunidad en el protestantismo. Requisitos para ser sacerdote: celibato, ordenación, estudios teológicos en el catolicismo. Formación espiritual, conocimiento de las escrituras en el protestantismo. Linaje familiar, estudios rituales en el hinduismo. Relación con lo divino. Mediación directa versus intercesión. Conceptos de divinidad y santidad. Comparación entre las iglesias cristianas. El concepto de sacerdocio varía significativamente entre las distintas denominaciones cristianas, reflejando diferencias teológicas, históricas y prácticas. A continuación se presentan las principales diferencias y similitudes. Diferencias. Sacerdocio católico versus protestantismo. En la Iglesia Católica, el sacerdocio es considerado un sacramento, donde los sacerdotes son vistos como sucesores de los apóstoles con la autoridad para celebrar sacramentos como la Eucaristía. Los sacerdotes diocesanos están bajo la autoridad de un obispo y sirven en una diócesis específica, mientras que los sacerdotes religiosos pertenecen a comunidades con un carisma particular. En muchas tradiciones protestantes el término sacerdote no se utiliza de la misma manera. Los pastores pueden realizar funciones similares a las de los sacerdotes católicos, pero no tienen una autoridad sacramental única, ni se considera que actúan en persona Christi, en la persona de Cristo, como en el catolicismo. Estructura jerárquica. La Iglesia Católica mantiene una estructura jerárquica clara, con obispos, presbíteros, que son los sacerdotes, y diáconos, donde cada uno tiene roles específicos en la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral. En contraste, en muchas iglesias protestantes operan con estructuras menos jerárquicas, donde los pastores pueden ser
elegidos por la congregación y no necesariamente tienen un orden sacramental formal. Votos y vida religiosa. Los sacerdotes católicos, tanto diocesanos como religiosos, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, no todos los religiosos son sacerdotes. Algunos solo hacen votos sin recibir el sacramento del orden. En las comunidades protestantes, aunque pueden existir líderes que vivan en comunidad, como en algunas tradiciones monásticas, generalmente no hay un sistema de votos similar al católico. Similitudes. Función pastoral. Tanto en el catolicismo como en las tradiciones protestantes, los líderes religiosos comparten la función de guiar espiritualmente a sus comunidades. Esto incluye la predicación, la enseñanza y el cuidado pastoral. Celebración de sacramentos. Aunque las concepciones varían, tanto los sacerdotes católicos como los pastores protestantes celebran rituales que consideran sagrados. Por ejemplo, la Eucaristía o Cena del Señor es central en ambas tradiciones, aunque su entendimiento teológico difiere. Diferencias entre el sacerdocio en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa. El sacerdocio en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa presenta diferencias significativas que reflejan sus respectivas teologías, prácticas y estructuras eclesiásticas. A continuación se detallan las principales distinciones. Estructura del liderazgo. Iglesia Católica. El Papa es considerado el líder supremo y tiene autoridad universal sobre toda la Iglesia. Se le atribuye un papel central en la interpretación de la doctrina y la administración de los sacramentos. Iglesia Ortodoxa. No hay un líder único. Cada iglesia autocéfala, como la ortodoxa rusa o la griega, es gobernada por su propio patriarca o arzobispo. Todos los obispos son considerados iguales, con una primacía de honor para el patriarca de Constantinopla. Celibato. Iglesia Católica. Los sacerdotes y obispos deben mantener el celibato antes y después de la ordenación, con excepciones limitadas en algunos ritos orientales, donde se permite a los diáconos casarse antes de ser ordenados. Iglesia Ortodoxa. Los sacerdotes pueden casarse antes de su ordenación, pero deben permanecer célibes después de ser ordenados. Si un sacerdote queda viudo, no puede volver a casarse. Ordenación y sacramentos. Iglesia Católica. La ordenación es vista como un sacramento que confiere un carácter indeleble. Los obispos son los ministros ordinarios del sacramento del Santo Crisma, mientras que los sacerdotes lo administran en circunstancias excepcionales. Iglesia Ortodoxa. También considera la ordenación como un sacramento, pero el sacerdote es el ministro ordinario del Santo Crisma. La consagración del pan y el vino en la Eucaristía se realiza mediante una combinación de palabras y epíclesis, invocación del Espíritu Santo. Prácticas litúrgicas. Iglesia Católica. Utiliza pan ácimo, o sea, sin levadura, para la Eucaristía, y los rituales incluyen arrodillarse durante las oraciones. Iglesia Ortodoxa. Utiliza pan con levadura y enfatiza las reverencias en lugar de arrodillarse durante los servicios. Además, las iglesias ortodoxas suelen carecer de bancos para permitir que los fieles realicen reverencias. Representaciones visuales. Iglesia Católica. Permite el uso de imágenes y representaciones tridimensionales de santos en sus templos. Iglesia Ortodoxa se limita a iconos bidimensionales, rechazando las imágenes tridimensionales para veneración, siguiendo una tradición que enfatiza el culto de las imágenes planas. Diferencias entre el sacerdocio en la Iglesia Católica y en la Iglesia Anglicana. Las diferencias entre el sacerdocio en la Iglesia Católica y en la Iglesia Anglicana son significativas y se basan en aspectos históricos, doctrinales y estructurales. A continuación se presentan los puntos clave que destacan estas diferencias. Origen y fundación. Iglesia Católica. Se considera que fue fundada desde tiempos de Jesucristo y está basada en la sucesión apostólica de San Pedro como primer papa, quien es visto como el líder espiritual de la Iglesia. Iglesia Anglicana surgió en el siglo XVI, cuando Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica debido a la negativa del Papa a anular su matrimonio. Esto llevó a que Enrique se declarara cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Autoridad y liderazgo. Iglesia Católica reconoce al Papa como la máxima autoridad espiritual, con un papel central en la doctrina
y la práctica religiosa. Iglesia Anglicana no tiene una autoridad central equivalente al Papa. El arzobispo de Canterbury es considerado primus inter pares, primero entre iguales, pero su autoridad es más simbólica y no puede imponer decisiones. Sacerdocio. Iglesia Católica solo permite el sacerdocio masculino basado en la tradición de que Jesús eligió solo hombres como apóstoles. El celibato es requerido para los sacerdotes. Iglesia Anglicana permite tanto el sacerdocio masculino como femenino. Desde 1994, las mujeres pueden ser ordenadas como sacerdotes y obispos, lo que refleja una apertura hacia la igualdad de género en el ministerio. Doctrina sobre los sacramentos. Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos, incluyendo el orden sagrado, que es visto como un sacramento esencial para el ejercicio del ministerio sacerdotal. Iglesia Anglicana reconoce solo 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía, como esenciales, aunque celebra los demás como sacramentales. La Eucaristía se entiende de manera diferente. No hay creencia en la transubstanciación, sino que se considera una presencia espiritual. Prácticas litúrgicas. Iglesia Católica. La misa es central en la vida católica, donde se realiza la consagración del pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo. Iglesia Anglicana. La liturgia puede variar ampliamente entre las diferentes iglesias anglicanas, pero generalmente no incluye una adoración similar a la hostia consagrada como en el catolicismo. Confesión y prácticas morales. Iglesia Católica. La confesión es un sacramento obligatorio. Los católicos deben confesarse regularmente para recibir la absolución de sus pecados. Iglesia Anglicana. No hay un requisito similar para la confesión. Se enfatiza más una relación personal con Dios sin intermediarios obligatorios. Visión sobre los matrimonios. Iglesia Católica. El matrimonio es considerado un sacramento indisoluble. El divorcio no es aceptado. Iglesia Anglicana permite el divorcio y ha mostrado apertura hacia matrimonios entre personas del mismo sexo, reflejando una actitud más inclusiva hacia las prácticas matrimoniales. Estas diferencias reflejan no solo divergencias teológicas, sino también distintas tradiciones culturales e históricas que han moldeado cada iglesia a lo largo de los siglos. Diálogo ecuménico. Importancia del diálogo. El diálogo ecuménico busca promover la comprensión y la cooperación entre diferentes tradiciones religiosas. Iniciativas actuales. Ejemplos de encuentros interreligiosos donde se discuten temas como la paz, la justicia social y el respeto mutuo. Desafíos del diálogo. Diferencias doctrinales y culturales que pueden dificultar la comunidad efectiva. Puntos de encuentro. La búsqueda de lo sagrado, el servicio a los demás y, como ya dijimos, la promoción de la paz y la justicia. Desafíos. Diferentes concepciones de Dios y de la salvación. Tensiones históricas y teológicas. El futuro. El papel del sacerdocio en un mundo globalizado y multicultural. Existe un esfuerzo continuo por parte de diversas denominaciones para dialogar sobre temas comunes relacionados con el sacerdocio y la vida cristiana. Este diálogo busca fomentar la unidad entre las diferentes tradiciones cristianas a pesar de las diferencias doctrinales. Conclusión. A pesar de las diferencias, hay un terreno común que puede ser explorado para fomentar una convivencia pacífica y enriquecedora entre las diversas tradiciones religiosas. El sacerdocio es un tema complejo que refleja las ricas tradiciones dentro del cristianismo. Aunque existen diferencias significativas entre las distintas denominaciones respecto al entendimiento y ejercicio del sacerdocio, también hay similitudes que pueden servir como base para un diálogo ecuménico constructivo. Este diálogo es fundamental para promover una mayor comprensión y unidad entre las diversas expresiones de fe cristiana. Las diferencias entre el sacerdocio en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Anglicana son profundas, abarcando aspectos teológicos, estructurales, históricos y prácticos. A pesar de estas distinciones, estas tradiciones comparten una rica herencia cristiana y una comprensión común de los sacramentos, lo que permite mantener un diálogo ecuménico continuo en busca de unidad y sobre todo de respeto.
Finalizamos con nuestra pregunta de reflexión. ¿Qué nos enseña el estudio comparativo del sacerdocio sobre la diversidad y la unidad de las religiones? Escriba su respuesta en la sección de comentarios. No olvide que los sacramentos no son solo devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio hablaremos sobre los fundamentos bíblicos del sacramento del matrimonio. Hasta el próximo episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.